Resident Evil. El mal está adentro de ti. Ese es un Nintendo. El mal te posee. Tú estás esclavo del mal, eres martirizado por el mal, sirves el mal. Buenas, y ahí va uno de los mejores vídeos de la historia de internet. Obra maestra, joya absoluta, simplemente buscad Resident Evil, el mal y ya os saldrá. Pero ¿sabéis lo que parece que puede haber sido una obra maestra? Resident Evil Requiem, novena entrega de la franquicia sobre la cual la prensa del videojuego y ciertos creadores ya nos han dejado todos sus análisis. Ya sabéis que no soy especialmente amigo de poneros por aquí lo que son las notas, es decir, no suelo valorar tanto la puntuación numérica que se le da a un videojuego, pero en este caso estamos hablando de un videojuego que fácilmente se ha puesto ya como uno de los grandes valorados a ser mejor juego del año. Pero bueno, independientemente de eso, ya comentaremos en detalle. La cuestión es que, como siempre digo, fijaros más en lo que dicen los análisis, en lo que describen acerca del videojuego y a partir de ahí saquen conclusiones de más o menos lo que dicen todos. Por ejemplo, yo una cosa que saco muy en positivo de los análisis es que se ha implementado muy bien la cámara en primera y tercera persona. Ya sabéis que esto no es algo que esté asociado a cada uno de los dos personajes, sino que lo puedes poner tal y como te dé la gana. Tú en cualquier momento puedes alternar la cámara de cada uno de ellos. Aunque obviamente como cada uno tiene una perspectiva de historia completamente distinta, pues lo mismo está más o menos concienciada y hecha pensando en los personajes, pero la cuestión es que si lo juegas en primera persona, dicen que el videojuego se siente un nivel de inmersión muy alto, como lo pudo tener en su momento Resident Evil 7. Pero que el modo en tercera persona funciona muy bien, como si estuviéramos viendo los remakes. De hecho, se comenta mucho que se ha avanzado bastante, que se siente un videojuego un poco más plástico en ese sentido, que notas a los personajes un poco menos pesados cuando lo manejas en tercera persona, y de hecho pues es incluso cuando más interacciones tienes. Cuando juegas en primera persona puedes notar que el personaje es algo más lento, pero sin embargo los enemigos también van a ser un poco más lentos. Obviamente lo cambia todo, es un juego que parece que está muy bien programado según lo que he ido leyendo. Fuera de ahí, pues luego está la perspectiva que tanto ha preocupado a la gente. Jugar como Grace, ya sabéis que es una experiencia más de estilo clásico, más de estilo juego de terror y supervivencia, y jugar como Leon pues básicamente es volverse loco, un videojuego más enfocado a la acción. ¿Y esto qué tal ha resultado? En general, ha gustado mucho la propuesta. Algunos pueden pensar, a ver, es que a mí me gusta más el estilo Leon Kennedy, acción más directa, que estar pasándolo mal con Grace, que ya sabéis que al final tiene muchos menos recursos que utilizar, independientemente del modo de dificultad que escojas. Pero claro, al final, como son dos perspectivas tan contrapuestas, son dos cosas tan completamente distintas, es algo que a veces puede no terminar de casar, porque ya sabéis que por ejemplo tenemos Resident Evil 2, tanto en su versión original como en el remake, y al fin y al cabo, aunque manejas a dos personajes, los dos tienen casi las mismas posibilidades de defenderse. Al fin y al cabo simplemente es una perspectiva de historia y alguna alternancia en lo que son los puzzles. Aquí se va mucho más lejos que eso. Se ha vuelto un videojuego pues obviamente más ambicioso, pretende ir más lejos. Y el caso es que funciona. Por lo que yo leo, se siente una experiencia bastante fluida cuando pasas de un personaje a otro, que es algo que al fin y al cabo va en consonancia con pasarte la historia completa. E incluso me ha sorprendido porque he leído que la historia no es tanto que tengan que ser 18 horas. Hay gente que se lo ha pasado en unas 14, 15, con lo cual incluso puede ser algo más corto que Resident Evil 4, pero incido que esto al final dependerá de gente que se lo haya jugado en modo fácil, modo normal, modo, ya sabéis, un modo más estilo clásico donde para los guardados tienes que tener los carretes y todo ese tipo de cosas, para la máquina de escribir, bueno. Eso al final pues es una cuestión de cada uno, pero digamos que la duración se ha ido manejando más o menos en los mismos tempos que estos videojuegos, ¿vale? O sea, también aplica para, por ejemplo, Resident Evil Village, que al final también es cierto que es un videojuego que era un poco híbrido en cuanto a la experiencia.
Resident Evil Village a la gente le gustó y es un poco el ejemplo que ponen en alguno de estos análisis para que, digamos, la gente esté tranquila. Al final ese videojuego, cabe decir que era un título que también, pues en una primera instancia, cuando tú estabas en el pueblo, básicamente, pues ahí vivías algo muy parecido a lo de Resident Evil 4, que era como una especie de sistema de progresión, ibas encontrándote enemigos, pero digamos, no era una cosa tan bestia. Más o menos estaba el juego preparado para que así poco a poco te acostumbrases. Luego llega la parte de la mansión, que es un poco más Resident Evil tradicional, y luego a partir de ahí ya llega la parte de la casa que se vuelve pues algo más de terror puro y duro, donde no tienes absolutamente nada con lo que defenderte. Realmente esto ya se ha aplicado en la franquicia Resident Evil, realmente no entiendo el por qué tanta preocupación en ese aspecto, pero claro, vamos a ver esos niveles de ambición hasta dónde iban, nos preguntábamos algunos. Sin embargo, yo confianza en Capcom tengo plena, porque en general todo lo que han hecho últimamente les ha salido bien, y todo lo que gira en torno a la saga Resident Evil, la verdad que lo han cuidado bastante, y eso incluso va con lo técnico. Precisamente en lo que respecta a lo técnico, veo muy buenas valoraciones en básicamente todos los sistemas. Algunos tienen más valoraciones que otros, pero sobre todo he querido leer mucho los análisis en Nintendo Switch 2, una plataforma que recibe este videojuego de lanzamiento y que básicamente la publicidad de este título ha girado en torno a ella. Yo realmente casi todo el marketing de Resident Evil Requiem lo veo girando mucho en torno a Nintendo Switch 2 y las sensaciones generales son bastante buenas. Obviamente es una versión que a nivel gráfico está por debajo de las demás, pero leo que es bastante meritoria. Veo que es una versión que de hecho es bastante consistente. Hay algunas lagunas visuales que obviamente pues se van a notar, sobre todo si juegas en PC o si juegas en Xbox y PlayStation, pues eso va a estar ahí, porque al fin y al cabo es una consola que está preparado para el sistema portátil. Pero que en resumidas cuentas el trabajo se ha hecho a conciencia y que el motor gráfico de Capcom en cierto modo se nota que ha experimentado un cambio un poco para mejor en algunos detalles y aspectos, y por todo lo demás es tan funcional como siempre. Un videojuego que también describen como mucho más visceral que entregas anteriores. Es un videojuego en algunos aspectos mucho más crudo, mucho más bestias. Ha impresionado mucho un poco esta variedad de zombies que nos comentaron en su momento, donde algunos tienen rutinas de su pasado y tienen comportamientos totalmente diferenciados entre ellos. Realmente he visto a varios analistas destacar este punto, que sientes que cada zombie pueda ser diferente. Hay algunos que son obviamente los típicos genéricos, que son básicamente todos iguales en cuanto a comportamiento, pero luego hay algunos en zonas determinadas que te dan como cierto respeto, porque le ves cierta aura de personalidad con su pasado. Y bueno, pues eso la verdad que habla de un videojuego que está muy bien cuidado en todos los aspectos. No he visto prácticamente referencias a fallos gráficos y demás, más allá de que algún comentario en PC, pues siempre va a haber. Algunos medios de comunicación hacen cierto hincapié, eso sí, un poco en el tema del argumento del videojuego, a nivel narrativo. Dicen algunos que les resulta un poco decepcionante, porque más allá de el choque de nostalgia en determinados momentos cuando vuelves a Raccoon City con Leon Kennedy, como que el resto se hace demasiado previsible. A mí en lo personal esas cosas en un análisis me sobran, principalmente porque creo que el argumento al fin y al cabo cada uno lo vive de una manera demasiado subjetiva. A mí dime si el videojuego funciona bien, mal, si se siente fluido, si tiene un buen ritmo, que parece que sí. Y bueno, pues el resto generalmente han sido opiniones muy positivas todas. Vamos, muy positivas no, que te hablan de que básicamente esto se convierte en el juego del año hasta la fecha y firme candidato a serlo de aquí a que termine este. Obviamente es pronto para decir eso, pero yo siempre tengo la sensación de que Capcom es uno de los estudios que mejor forma tiene en esta industria. Ha dado con la tecla de un sistema de juego, un motor gráfico, una cadencia de contenido, sabe más o menos lo que quieren sus fans en todo momento y lo están gestionando muy bien. Y este Resident Evil puede ser esa guinda del pastel, aunque ya sabéis que este año tenemos mucho más. Una nueva licencia como Pragmata, Onimusha también está por ahí de vuelta, Monster Hunter. Todo pinta muy bien y este es el primer paso y fijaros cómo ha salido la cosa, básicamente redonda. Plena confianza en Capcom, todo se ha dicho, pero bueno, sobre esto y todo lo demás me podéis dejar vuestras valoraciones en la caja de comentarios. Mi valoración sobre este título ya lo daré más adelante porque he estado agobiado a jugar a videojuegos y disfrutarlo mucho, de verdad. Un saludo.